Ok, voy a darles este estudio impreso, pero ahorita vamos a ponernos de acuerdo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar el estudio del libro de los Salmos, ¿ok? Entonces, vamos a estar estudiando los miércoles, por algunos miércoles, el estudio del libro de los Salmos. Entonces, pero antes de comenzar, tengo que decir varias cosas. La primera, no es un estudio técnico del libro de los Salmos. No es un estudio exhaustivo de que vamos a ir salmo por salmo, ¿verdad? Básicamente es un estudio donde le voy a dar una vista panorámica y le voy a enseñar algunas reglas de interpretación, pero especialmente estamos empezando este estudio del libro de los Salmos para ayudarnos en nuestra vida de oración, ¿verdad? Así como estuvimos viendo en cada miércoles una oración de las oraciones de Pablo, para algunas peticiones que Pablo hizo, hermanos, hacerlas también parte de nosotros, pues también queremos hacer también algo así en los salmos, hermanos, ¿verdad? En los salmos, aparte de ser canciones e himnos al Señor de adoración, de alabanza, de acción de gracias, los salmos también, hermanos, son peticiones que salen de lo profundo del corazón. O sea, hermanos, los salmos realmente expresan lo que a veces es muy difícil decir en palabras. Y bueno, gracias a Dios por los salmos, que son un buen ejemplo y un buen modelo de la manera de cómo dirigirnos al Señor, hermanos. O sea, los salmos, yo quiero que usted al estudiar los salmos pueda tener mucha confianza del carácter de Dios y la manera de referirnos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, déjame decirle algo así. El salmista muchas veces le dice al Señor, Señor, no me olvides. No me olvides, no te olvides de mí. Ahora, nosotros en nuestra religiosidad podríamos decir, ay, qué tonto salmista, que no sabe que Dios es omnisciente. ¿Cómo se le va a olvidar a Dios? ¿Verdad? Pero no, o sea, el salmista no está diciendo, ay, miren, yo sé teología o yo sé lo que dice la Biblia y no, el salmista está expresando lo que siente y él siente que, ¿qué? Que Dios se ha olvidado de él. Ahora, hermanos, yo le pregunto, ¿no ha experimentado ese sentimiento? Oh, pero eso es algo que sentimos, ¿no? O sea, esto expresa, y de nuevo, la circunstancia y el deseo del corazón. Y bueno, eso es lo que queremos hacer. En esa dirección estamos estudiando y queremos estudiar los salmos, ¿ok? Entonces, le estoy avisando de una vez para que vea que no va a ser como técnico, que no vamos a ir capítulo por capítulo, que no. Vamos a ir en esa dirección, especialmente de cómo los salmos nos ayudan a nuestra vida de oración, ¿ok? Cómo los salmos van a ayudar a nuestra vida de oración. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, déjeme comenzar. De nuevo, estas notas se las voy a dar y ahorita voy a explicarle, porque lo que tiene usted ahí cada página que usted tiene ahí, es porque usted va a hacer tarea, ¿ok? O sea, porque hermanos, ¿verdad? Mucho aquí que el pastor y que diga, no, le voy a dar una tarea y le voy a dar una tarea muy sencilla, ¿ok? Entonces, pero vamos a comenzar. Aquí tengo las notas. Todavía estoy como decidiendo si se las imprimo o no se las imprimo, pero déjeme pensar. Ok, déjame leerle la introducción. El estudio de los libros de los Salmos comprende un estudio extensivo, ya que existen 150 salmos organizados en 5 libros. Lockman y Dillard comentan sobre el título del libro. El nombre español del libro proviene de la Septuaginta, Salmos, a través de la Vulgata. La palabra griega se utilizó para traducir la palabra hebrea mismor, que viene de la raíz verbal samar, que significa cantar o posiblemente tañer. La idea de tañer es la idea de tocar, lo cual conecta todo el libro con música. El título Tehilim significa alabanzas y subraya la nota dominante del libro. Entonces, estudiar los salmos es estudiar un libro de himnos o de música que se usó en la vida religiosa de Israel. Sin embargo, los salmos también presentan dentro de sí mismo muchas oraciones. Cuando Santiago dice,
que si alguno está alegre, cante alabanza. ¿Recuerda ese versículo? Él usa la palabra griega saleto, que está relacionada con los salmos. Lo interesante es que en todo el contexto, hablando de Santiago, es un contexto de oración. Dice Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante o haga alabanza o saleto, ¿verdad? Hablando de los salmos. En esta clase, ¿verdad? Descubriremos los aspectos introductorios para el estudio de los salmos. Estos aspectos tienen que ver con el autor, la fecha, los destinatarios, etc. Y le dije, hermanos, que las primeras 2 o 3 clases a lo mejor son un poquito aburriditas y voy a tratar de hacerlo ameno, ¿verdad? Porque son los detalles técnicos. Y déjenme aquí nada más quitarle esto para ver mejor. Ok, permítame tantito. Ok, el autor. Vamos a comenzar con esto, hermanos. Muchos títulos, hablando de los autores, muchos títulos de los salmos contienen los nombres de personas concretas. Por ejemplo, Asaf se menciona como 12 veces. Los hijos de Coré, 11 veces. Salomón, 2 veces. Jedutún, 4 veces. Y Emán, Etán y Moisés, 1 vez cada uno. El nombre de David aparece unas 73 veces en la sobreinscripción de autoría. Entonces, hermanos, los salmos, cuando le pregunto, ¿quién escribió los salmos? La respuesta es, en su mayoría, pero ¿quién más? Todos esos, ¿ok? Todos esos. Entonces, el libro de los salmos, mayormente escrito por David, pero con muchos otros autores, ¿ok? Ahora, existe un debate sobre los títulos de los salmos. ¿Usted sabe cuáles son los títulos de los salmos? Ahora, déjenme enseñarle. Déjenme enseñarle aquí. Voy a poner aquí en mi pantalla. Vaya a su Biblia y abra el libro de los salmos, por favor. Y déjenme aquí aumentarle la letra de la pantalla para que usted pueda ver. Ok. Dígame. ¿Mande? Sí, ahí voy. Ahí voy, ok. ¿Listos, hermanos? Ok. ¿Qué es este asunto de los salmos? Permítame tantito. Ok. Ahora, ¿sí se ve la pantalla? Cuando habla del título de los salmos, no habla de este título. Este título es el que le dieron los editores de la Biblia. ¿Ok? No. Estamos hablando, hermanos, vaya hasta el Salmo 3. Estamos hablando de este título. No todos lo tienen. ¿Ok? En el Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. Eso se los dieron los editores de la Biblia. Pero esto, lo que aparece abajo de diferente letrita, muchas veces subrayado, eso, hermanos, muchas veces fue copiado de los manuscritos originales. Entonces, hay una discusión si esto también fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios. Ok, la discusión es larga. Ok, le voy a decir lo que yo creo. No creo que fueron inspirados, pero son muy confiables. Entonces, como son muy confiables, nos ayudan con cierta información. En este caso, Salmo 3 dice, Salmo de David. No hay por qué dudar que lo escribió David. Cuando oía delante de Absalón, su hijo. ¿Ok? Entonces, así, mire, vaya a Salmo 4. Salmo 4, de nuevo. La que está en negrita, no sé cómo aparece en su Biblia. ¿Cómo aparece en su Biblia?
Ok. Esto de arriba, eso es pura, eso es de los editores. Pero esto está en los escritos ni en las traducciones de los escritos originales. Entonces, mire aquí, al músico principal, sobre Nehinot, Salmo de David. Ahora, ¿cuántos habían visto eso en los Salmos? Hermana Sandra. Ok, ahí vamos. Esto aquí. Ujú. No, lo que estoy diciendo es, algunos creen que esto fue inspirado por Dios. Vamos a decir, esto. ¿Ok? Yo no creo que fue inspirado por Dios, pero es muy confiable. O sea, la información que nos da en cada salmo es muy confiable. ¿Ok? A esto me refiero, Charlie. Eso está en los manuscritos. ¿Ok? Bueno, déjame te lo enseño. Ok. ¿Lo entiendes, Charlie? No, no es cierto. Ok. Déjeme enseñarle. Así aparece. Este es el idioma original. Lo que aparece en nuestras Biblias, por ejemplo, aquí, esta es una preposición, esta es la letra Lamek, esta es una preposición que dice al músico, ¿verdad? Y luego esta es una preposición en Nehinot, y literalmente se lee así, Nehinot, Mismor significa salmo, y aquí es Le David, ¿ok? Entonces, eso aparece de nuevo, ese aparece en el manuscrito original, pero no aparece, ¿verdad? Oración ¿qué dice ahí? Oración vespertina, no, eso ya es editor, pero lo que sí aparece son esos títulos, ¿ok? Entonces, muchos preguntan, a ver, este título que aparece en el idioma original, ¿fue inspirado? No, no creo que fue inspirado. Ahora, ¿es confiable sobre la información del Salmo? Sí, creo que es muy confiable. Ok, aquí viene. ¿Cuál es el punto? Bueno, que de nuevo, hay cosas, hermano, hay cosas que no sabemos qué significan y no entendemos. Y eso es a lo que quiero llegar aquí. Por ejemplo, ¿quién es el autor aquí según el título? David. ¿Quién es el destinatario? ¿A quién se le escribió David? Entonces, esto es un asunto de música. Ahora, sobre Nehinot. No, yo creo que es el lugar sobre, lugar. Muy interesante, sí. Ok, gracias. Esto, hermanos, es un asunto, eso habla de una marca musical. Esto sobre Nehinot. ¿Eh? No. Eso marca, es una marca musical. Por ejemplo, yo sé que nosotros no somos músicos, pero a veces, por ejemplo, decimos, está ese himno. Ok, transporta el himno a un tono menor. Los músicos nos entienden. Dale una nota arriba, ¿ok? Y entonces, exacto, son marcas musicales. Entonces, ¿ok? Esta es la información. Entonces, muchos salmos tienen esta información, ¿ok? Muchos salmos tienen esa información. Entonces, ahora, esa información a veces nos ayuda mucho para interpretar todo el salmo, pero a veces no existe. Por ejemplo, hermano, Salmo 1. Exactamente. Salmo 1 y Salmo 2 no dice de quiénes son, entonces, ¿quién es el autor? Anónimo. Anónimo. ¿A quién se lo escribió? ¿Qué circunstancias? Exactamente. Entonces, esta es una característica de los salmos. ¿Ok? Bien, hermano. Entonces, ahí vamos, ¿ok? Bien, ¿ya se me aburrió? Ok. Siguiente, ¿ok? En términos generales, los títulos contienen 5 tipos de información. De lo que acabamos de mencionar. Perdón.
No lo estoy compartiendo con los hermanos de Zoom. ¿Ok? Los títulos tienen 5 tipos de información. La primera, algunos títulos identifican el salmo con una persona o grupo de personas. ¿Ok? Como lo vimos. Algunos salmos contienen lo que pretende ser información histórica referente al salmo, particularmente respecto a David. Por ejemplo, Salmo 18. Dígame cuál es la situación histórica de Salmo 18 y Salmo 34. Vaya a su Biblia, Salmo 18, Salmo 34. ¿Qué dice el título? El que no estaba en negrita. Ok. Dice acción de gracias por la victoria. ¿El 18? ¿El 34? Ok. 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 Ok, nota ahí. Entonces, ese salmo tiene ¿qué? Mucha información histórica. ¿Ok? Por ejemplo, el que veíamos el domingo pasado, Salmo 32. ¿Cuál es la situación histórica de Salmo 32? Pero el título bajito, ¿no dice? Ah, ok, perdón, pensé que decía. Bueno, lo siento, me equivoqué. Vamos a verlo después. Eso es otro tipo, eso es una categoría de salmo. ¿Ok? Bueno, entonces, algunos, de nuevo, algunos tienen el título, el autor, algunos tienen la información histórica. Tercera información, algunos contienen información musical, como Salmo 4 y 5, Nejinot, Gilit. Esos son notas musicales. Ahora, hermanos, ¿qué eran esas marcas musicales? No siempre vamos a saber. ¿Ok? Dependía del instrumento, dependía de la ocasión, pero esas son marcas musicales, ¿ok? Algunos tienen información litúrgica. ¿Qué significa? Que tienen información de cuándo se usaba, por ejemplo, Salmo 38 y Salmo 100. Díganme, ¿cuándo se usaban esos salmos? Según los títulos, Salmo 38 y Salmo 100. Ok, ¿cuándo se usaba? En una conmemoración, ¿ok? Salmo, luego Salmo, ¿qué les dije? 100. Ok, ¿se utilizaba para qué? Para alabar, ¿ok? Esa es la información litúrgica. Este era un salmo que usaba para cantar, ¿ok? Y por último, algunos designan el tipo de salmo, himno cántico en cuestión, ¿ok? Como dice la hermana Alma, algunos clasifican el tipo de salmo, por ejemplo, masquil. Eso es un tipo de clasificación. Entonces, de nuevo, los títulos que aparecen en los salmos nos brindan al menos 5 tipos de información. Ahora, no siempre tienen la información, no siempre tienen los detalles y no siempre vamos a saber todo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, note, eso es un tipo de clasificación. ¿Ok? Entonces, eso es parte de los salmos. Entonces, mire, le estoy enseñando que usted tenía más información de los salmos que la que usted creía. ¿Ok? Bien, entonces, ahí vamos. Siguiente, la fecha. La fecha. El libro canónico de los salmos comprende 150 composiciones separadas. Estos poemas no fueron escritos en un tiempo único, sino durante un largo periodo. De hecho, si se toman los títulos como indicaciones serias del marco, entonces por lo menos un salmo, Salmo 90. Vayan al título del Salmo 90. Salmo 90. ¿Qué dice el título del Salmo 90? Oración de Moisés, varón de Dios.
¿Cuántos años vivió Moisés antes de David? Muchos años antes de David. David está viviendo más o menos en los años 800, 700 antes de Cristo. Moisés está viviendo en los años 1400 antes de Cristo. Así nada más, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, vamos a decir, ¿cuál sería el salmo más viejo que existe en el libro? Ok. Si usted preguntara, ¿cuál es el salmo más viejo? Probablemente este es el más viejo, porque es de los tiempos de ¿qué? De Moisés. ¿Ok? Ahora, ¿verdad? Y dice aquí, tan época como la de Moisés, en tanto las indicaciones internan a una fecha posexílica en el caso de otros. Vaya Salmo 126. Ahorita va a ver, hermana. Salmo 126. ¿Qué dice Salmo 126? Cántico gradual. Ahora, vamos a ver rapidito a leer este salmo. Salmo 26. Mire lo que dice este salmo. Usted y yo lo hemos leído. Cuando Jehová hiciere volver, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Haz volver nuestra cautividad. Entonces, este salmo está escribiendo o está reflejando qué escenario histórico. No, ya, esto ya no habla, no están yendo a cautividad, ¿están qué? Regresando de la cautividad. Sí, pero no están yendo, hermano, están, vienen de regreso. Ahora, con la primera deportación se está refiriendo a qué deportación. No, ok, no, cuando estamos hablando de la deportación estamos hablando exactamente, no, estamos hablando, aquí nosotros estamos hablando de la de Nabucodonosor, ¿ok? Entonces, note aquí, entonces en los salmos tenemos salmos tan viejos como de 1400 antes de Cristo, como salmos un poquito más como de los 500 y feria antes de Cristo. Entonces, de los 1400 a los 500, ¿cuántos años son? Como 900 años. Hermanos, los salmos van a cubrir rangos como de 900 años. O sea, hay salmos escritos en varios periodos de la vida de Israel. Hermanos, los salmos muchas veces nos presentan el trasfondo histórico de Israel. Eso es una cosa muy emocionante del libro de los salmos, ¿ok? Que fue básicamente, y los salmos se están escribiendo, ¿verdad? Para describir la historia de Israel, ¿ok? Entonces, continuamos. No, no. Bien, buena pregunta, dice la hermana Alma. Entonces, ¿escribieron así uno? No, no. No están escritos cronológicamente. ¿De los hijos de Coré? Ok. Sí, ese es un salmo. No me acuerdo si no tenemos la situación histórica. Algunos sí tenemos, algunos no tenemos. ¿Ok? No. Probablemente. Ahora, no siempre, porque miren, el Salmo 90, aquí, muy interesante. El Salmo, dijimos, hermanos, hay 150 salmos, pero los 150 salmos están agrupados en 5 libros. Déjenme usar esta ilustración. Aquí tengo 4 himnarios. ¿Ok? Aquí tengo 4 himnarios. Muchos himnos son igualitos. Y esto se lo voy a demostrar en la otra clase. Hay algunos salmos que están en el libro 1 y hay otros salmos que están en el libro 3. Y es el mismo salmo. ¿Por qué está 2 veces?
Exactamente, porque de nuevo, hermanos, los salmos, si pudiéramos ver los salmos son como 5 himnarios. Básicamente, si pudiéramos ver los salmos así, es como un compendio de 5 himnarios. Son 150 salmos acomodados en 5 libros. Aquí tengo 4, me falta uno. ¿Ok? Y hay algunos que se repiten. Y de nuevo, no estaban en orden cronológico porque el Salmo 90 aparece hasta, si no me equivoco, hasta el 3er libro. Salmo 90, que es el Salmo de Moisés, no aparece en el libro 1, no aparece en el libro 2, aparece hasta el libro 3, si no me equivoco. Entonces significa, ¿verdad?, que fue conservado y alguien lo puso hasta el libro 3, alguien lo rescató. Y aquí tiene que ver mucho el cuidado de Dios sobre su palabra, mucho el cuidado de Dios sobre lo que quería que tuviéramos. Pero así estamos en el libro de los Salmos. ¿Ok? Entonces, noten aquí. ¿Ok? Al parecer, la evidencia histórica sitúa al editor de la composición final del libro alrededor del 520 antes de Cristo. Hermanos, el libro de los Salmos, casi como usted y yo lo tenemos en la Biblia, probablemente fue editado en esta fecha. ¿Ok? Sí, editado y acomodado en 5 libros en esta fecha. ¿Por qué es tan significativa esta fecha? Porque la fecha está muy relacionada con la construcción del segundo templo y la adoración y la restauración de la adoración. Entonces, cuando regresan de la cautividad los israelitas, regresan de Babilonia, Persia, ¿verdad? Regresan a Israel. Ellos necesitan construir el templo y necesitan dirigir la adoración. ¿Qué van a cantar? ¿Qué van a recitar? ¿Qué van a hablar? Y entonces, un editor, que no sabemos quién es, junta todos los 5 libros y nos da el libro de los Salmos que usted y yo tenemos hoy en día. ¿Ok? Y bueno, ok, voy a quedarme hasta aquí. Su tarea. Ok, le acabo de dar. A ver, ¿quiénes le faltan hojita para mandarle a imprimir hojita? ¿Quién no tiene hojita? 1, 2, 3, 4. 4. Ok, voy a mandar a imprimir. Voy a mandar a imprimir 5. Ok, tú la recoges, Saúl. Ok, le acabo de dar, ¿verdad? Ahorita. Lo que vamos a hacer, hermanos, es, no le voy a pedir que lea los salmos. Lo que vamos a hacer aquí, como un primer ejercicio, es, vamos a revisar cada salmo y vamos a tratar de ver quién es el autor, quién es el destinatario, qué información nos da el título y esto después lo vamos a llenar. ¿Ok? No lo necesita llenar ahorita. ¿Ok? El tipo de salmo es algo que vamos a dejar hacia el final. ¿Por qué? Porque yo quiero primero que veamos, cada libro de los salmos y que podamos verificar por nosotros mismos quién escribió, a quién se le escribió y qué información histórica tiene. Y después, hermanos, vamos a ir a los tipos de salmo y para beneficio de nuestra clase, ¿qué tipo de salmos queremos estudiar para animarnos a orar? Pues los que son salmos ¿de qué? De oración. ¿Y sabe cuáles son, qué tipo de salmos tienen mucha oración? ¿O sabe cómo se le llaman a esos salmos que contienen oraciones muy profundas? Se le llaman salmos de lamento. Hermanos, los estudiosos de los 150 salmos, 1/3 parte del libro de los salmos son salmos de lamento. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué son los salmos de lamento? Son los salmos que capturan, hermanos, muchas veces el dolor, la desesperación, la angustia de los hombres que creemos en Dios.
muchas veces la duda, el miedo. Y ese tipo de salmos de lamento. Ahora, lo que quiero que usted y yo podamos ver en este estudio de los salmos es que muchas veces es muy apropiado orar a Dios con lo que sentimos en el corazón. El salmista nunca se retrajo pensando, no, si digo esas palabras me va a cocinar Dios aquí, ¿verdad? ¿O cómo yo le voy a decir esas cosas a Dios? No, capaz se abre la tierra y... Pero cuando vea los salmos, usted se va a poder dar cuenta qué tipo de relación tenía el salmista para decirte, ven y ora al Señor, búscale como estés, pero búscale. ¿Okay? Bueno, entonces su tarea va a ser así. Ok, déjame enseñarle. Le voy a enseñar cómo yo ya estoy avanzando en mi tarea. Entonces, ¿qué? Primero vamos a empezar con el libro 1. ¿Ok? Entonces, para la siguiente clase, el próximo miércoles no hay clase porque es femenil. ¿Ok? Entonces, salvados por la femenil. ¿Ok? El próximo es femenil. Hermanos, pero, quiero enseñarle cómo yo ya empecé a hacer esta tarea. Noten aquí. Les voy a dar. Y ya hicimos esto es rapidito, no le va a tomar, hermanos, ni una hora. ¿Ok? Nada más usted va a ver los puros títulos, no los de negrita. Recuerde, ¿cuáles títulos? Los que están en cursiva y a veces en letra más chiquita, ¿ok? Sí, los que están abajo, ¿ok? Sí, los que le enseñé. Ok, por ejemplo, Salmo 1. ¿Quién es el autor? Información del título. No hay. Salmo 2. Información del título. No hay. Salmo 3. David dice la información del título, huía de Absalón, y los capítulos que narran esa historia son 2 de Samuel 15 al 17. Es que aquí, por ejemplo, en Salmo 4 dice que el autor es ¿qué? Y el destinatario es al músico principal. Y luego dice... No todos son nombres propios. No, esos no son nombres, esos son información. A veces es el asunto musical, a veces es la situación histórica, a veces es una clasificación, y eso es lo que yo les voy a enseñar. Entonces, ya que haga su tarea, ya le voy a dar una tablita para que usted sepa, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Ok? 41. 41. Que los 41 son del primer libro. Vamos a hacerlos del primer libro. Hermanos, de veras, esto yo creo que les va a durar ni media hora, les va a durar esto. Porque nada más tienen que ir sobre los títulos. Sobre los títulos. Note, número 5, Salmo número 5. ¿Quién lo escribe? Al músico principal, Nehilot. Aquí es Nehinot, aquí es Nehilot. ¿Ok? ¿Ok? Y luego, nota aquí, Salmo número 6, David, al músico principal. Note, aquí dice, Nehinot Semini. Ok, estas cosas yo se las voy a dar la siguiente clase. Ok, Salmo número 7. ¿Quién lo escribe? David. Ahora mire lo que dice, Sigaión de David, acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Esa es la información. Salmo 8, David, al músico principal, Gitit. ¿Ok? Salmo 9, David, al músico principal, Mutlaven. 10. Eso es lo que va a ser en el primer libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos tiene el primer libro? 41. 41. Y así vamos a hacer de cada libro. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Vamos a orar para terminar, hermanos.